discurso, sino que les voy a contar como una especie de cuento, porque es algo increíble, parece un cuento justamente de realismo mágico. Yo conozco Exaltación de la Cruz desde hace más o menos 10 años, hace 7 que vine a vivir, fascinado sobre todo con Capilla del Señor, donde instalé un museo. Yo estaba seguro de no tener ningún vínculo de sangre con capillenses y tengo el gusto personal, sin ser un genealogista profesional, de indagar en la genealogía, por supuesto relacionada con mi familia. Entonces voy comprándome libros que me van acercando a mis raíces, que comienzan en el Uruguay por parte paterna. Entonces, bueno, vengo indagando lentamente, porque al no ser un genealogista me hace mucho más complicado que alguien que es un profesional en el tema. Entonces voy leyendo, tratando de retener apellidos, indagando quién era quién. Parece fácil, pero no lo es tanto, porque hay que relacionar un pariente con otro para ir formando un árbol genealógico. Bueno, de esa manera, ya les digo, voy leyendo muy de a poco, tratando de retener nombres y apellidos que, mientras no llego a indagarlos, quedan flotando en mi cabeza. Un día me regalaron, al llegar a Capilla del Señor, un libro que había escrito y editado Miguel Ángel González, el gran historiador capillense, sobre la batalla de la Cañada de la Cruz. A mí me gusta mucho leer, pero comencé a leerlo y me resultó un poco pesado porque es demasiado específico, porque es la descripción de una batalla. Entonces, si uno no es demasiado militarista, puede aburrirle un poco. Entonces yo comencé a leerlo y lo dejé, francamente. Mientras tanto, seguía con mis lecturas de genealogía. Y un día me desperté con 2 apellidos que me habían quedado flotando en la cabeza, y uno era Álvarez y otro era Subbiela. Entonces me resultó raro despertarme con esos apellidos. A veces pasa cuando uno escucha una canción, que esa canción le queda repitiendo en la cabeza. Bueno, como una canción que repetía en mi cabeza, me quedaron esos apellidos, Álvarez y Subbiela. Entonces yo sentí que había alguna especie de conexión metafísica. Entonces me puse a indagar ese mismo día qué relación podía tener yo con esos apellidos. Agarro un libro de genealogía muy importante, escrito por Ricardo Gualdaracena, y encuentro que en la batalla de la Cañada de la Cruz había muerto Vicente Ramón Subbiela, el hermano de mi tatarabuela. Vicente Ramón Subbiela tiene una historia además bastante romántica. Él había nacido en Montevideo, se enamora de una chica, aparentemente de lo que hoy es la Argentina. Sus padres se oponen a ese casamiento y él decide cortar relaciones con su familia y venirse para la Argentina. Y venirse para Capilla del Señor. O sea que de repente, yo que no tenía ninguna vinculación de sangre, pero tenía, si es posible decirlo así, una gran vocación capillense, a tal punto que muchos capillenses se reían cariñosamente, y cuando vine acá me decían que bueno, que yo por mi sociabilidad y por haber puesto el museo iba a tener muchos logros en el pueblo, pero lo que nunca iba a lograr era ser capillense, justamente. Entonces, claro, no había manera de inventar un pasaporte que apurara mi ciudadanía exaltacrucense. Pero de repente me encuentro con que tengo un pariente que quiso informarme, quiso acelerar ese pasaporte de capillense
porque había vivido en Capilla del Señor, había pertenecido al ejército que peleó en esa batalla, siendo nada menos que ayudante de campo de Domingo French, el de French y Beruti, el de las escarapelas, y que había muerto en la misma batalla. Entonces yo tuve tal fascinación al enterarme de eso por el libro de Ricardo Goldaracena, que fui a buscar ese libro que había dejado abandonado sobre la historia de la batalla de la Cañada de la Cruz. No lo encuentro. Soy bastante ordenado, les prometo, pero no encontraba mi ejemplar. Entonces era tal mi ansiedad que me fui a la Casa de la Cultura para que me prestaran otro. Me lo encuentro a Balada, que muy amable me regala otro ejemplar. Entonces yo vuelvo con el ejemplar que me acaba de regalar Balada y me tiro en la cama a leer, a noticiarme que había vivido mi pariente, que es un parentesco, dicho sea de paso, lejano, pero directo. Es decir, les recuerdo, el hermano de mi tatarabuela. Entonces, cuando me tiro en la cama a leer, me encuentro, y esto es lo mágico, tienen todo el derecho a no creerme, pero yo les aseguro que es así. Al lado de mi mesa de luz estaba el ejemplar que yo no encontraba. Me puse a leer el libro y me encuentro con que Miguel Ángel González quiso nombrar a Vicente Ramón Susbiela 2 veces en su libro. Bueno, fue tal mi fascinación que salí por el pueblo a contarle a mis conocidos que yo tenía un pariente en Capilla del Señor que había muerto en la batalla. Entonces ahí me comentan que en Capilla del Señor sigue existiendo el apellido Susbiela, pero sin la S del medio, es decir, Subiela. Entonces, como es bastante común en la historia argentina que muchos apellidos sean mal escritos, me fui a la casa de esta familia Susbiela, y este es el epílogo de esta historia. Les pido disculpas si me estoy extendiendo demasiado. Le toco el timbre a esta familia desconocida para mí, me atiende una mujer joven, y le digo que bueno, que existía la posibilidad de que hubiera un parentesco entre ellos y yo. Y si no podía conversar con la persona más anciana de la casa. Y me dijeron que efectivamente había un señor muy mayor, que vive todavía en realidad, pero que bueno, que tiene la cabeza ya un poco perdida y que a veces se puede seguir el hilo de una conversación, pero otras veces no. Entonces me hicieron pasar, me encuentro con un señor muy mayor, que estaba fascinado, porque claro, normalmente la gente no quiere charlar con los viejos. Y se encontró con alguien que venía a visitarle, a preguntarle cosas. Entonces le cuento más o menos lo que les estuve contando a ustedes. Y él me dijo, mire señor, yo no voy a poderlo ayudar demasiado. Mi familia no era de contar muchas cosas. Lo único que le puedo decir es que mi padre siempre decía que el apellido era Susbiela, es decir, con una S que perdió. Entonces le dije, ya está. Con eso estaba cumplido el epílogo, con eso se corroboraba que bueno, que los descendientes de Vicente Ramón Susbiela, que murió en la batalla de la Cañada de la Cruz, siguen estando en Capilla, y que yo con ellos tengo un parentesco lejanísimo, pero un parentesco al fin. Así que la conclusión final es que mi amor por este pueblo se ve rubricado con este parentesco, que para mí es fascinante, que me hace pensar como cristiano que hay de alguna manera una comunicación entre los vivos y los muertos, porque yo no le encuentro otra explicación haberme enterado de este asunto. Yo después lo hablé con las tías más viejas que viven en mi familia y lo sabían vagamente, pero bueno, vine a descubrir esta noticia para mi familia, que es un motivo de orgullo realmente. Así que bueno, están delante de alguien que lejanamente está emparentado con alguien que peleó y que murió en esta batalla. Gracias.